Bueno, permitidme también que antes de empezar la presentación, en la cual voy a ser lo más rápido posible, pues tengo que recuperar un poco el tiempo que hemos dedicado. También estoy aquí un poco a nivel representativo de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España. Es una entidad dentro del CESCAE, del Consejo Superior, que reúne a aquellos arquitectos que tenemos como actividad principal o como una parte importante de nuestra actividad la planificación urbana tradicional, pero cada vez más, como estamos viendo hoy, otros tipos de actividades que están relacionadas con la transformación, básicamente se trata de eso, de nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros territorios. No solo a través de estrategias como las que estamos viendo esta mañana aquí, dentro de las cuales la agenda urbana es una de ellas, sino también a través de proyectos, como veremos esta tarde, que es otra perspectiva, que también supone un campo abierto a los profesionales de la arquitectura y que pues Alexandra, Iñaki, Marta del Ecoestudio nos explicarán y que vienen en buena medida arropadas por estas agendas urbanas que están haciendo muchos municipios, como nos ha explicado esta mañana Soria. Bien, yo quería ahora en este tiempo, intentaré ser breve, daros unas pinceladas de en qué consiste el trabajo de redactar una agenda urbana local, normalmente ayudando a ayuntamientos, que son los principales promotores de este tipo de trabajos. Y desde la perspectiva pues, de un arquitecto que pues, he intervenido en 6 agendas urbanas directamente, otras 6 de manera más indirecta y que además pues, con cierta preocupación por el tema pues, me he dedicado a investigar en cómo se han hecho muchas otras en nuestro país. Lo primero de todo es decir que esto viene de la planificación estratégica de ciudades. La planificación estratégica se empezó a aplicar en ciudades porque es un concepto que viene sobre todo del campo empresarial en los años 80 en Estados Unidos y desde ahí tuvo un cierto éxito y se fue trasladando sobre todo a grandes ciudades pues, del resto de América, de Europa, en España también en los años 90 se hicieron unas cuantas estrategias en ciudades y que tuvo un cierto éxito precisamente porque venía a cubrir algunos de los aspectos que la planificación tradicional no estaba resolviendo. Sobre todo, por ejemplo, el aspecto de la gestión y de la implementación. Todos conocemos los planes generales que son muy claros a la hora de fijar el régimen de usos del suelo y lo que pueden o no pueden hacer los agentes privados, pero son, digamos, relativamente flojos a la hora de prever la acción principalmente de las administraciones públicas. Entonces, las estrategias que van principalmente dirigidas a organizaciones o a gobiernos locales, pues les permiten planificar y de alguna forma priorizar aquellos proyectos que ellos van a impulsar principalmente, aunque también puede haber partenariados con el sector privado, pero digamos que les da las herramientas para hacer ese tipo de planificación que no se resolvía con la planificación tradicional. Lo que vemos en la imagen es pues una definición clásica de José Miguel Fernández Güell, arquitecto, pero que fue uno de los primeros que trajo la cuestión de la planificación estratégica a nuestro país y que habla sobre todo de algunos conceptos que están ahí subrayados, que ya los ha contado Sonia esta mañana porque están también en la raíz de la agenda urbana española y de las agendas urbanas locales, pero me gusta recalcar algunos, como son la idea de proceso. Cuando nosotros redactamos un plan general, como arquitectos urbanistas, nuestro resultado es ese plan aprobado definitivamente que le dejamos al ayuntamiento y allá se las componga para resolverlo y funcionar con él durante 20, 30 años como buenamente pueda. La planificación estratégica es un proceso que no acaba con la entrega de un documento, sino que es un proceso que tiene que ver también con la evaluación, con la corrección, con la retroalimentación y con la adaptación en el tiempo. Digamos que es un proceso que acaba cuando pasados 5, 10, 15 o 20 años es necesario acometer una nueva planificación estratégica global porque ya pues, los cambios o el contexto es tan diferente que no sirve con el marco que se tenía. Es muy importante también que sea participativo, lo ha explicado y lo ha repetido hasta la saciedad Sonia, sigue siendo muy importante, pero sigue siendo uno de los aspectos pues, más costosos o más difíciles de alcanzar en muchas de las agendas urbanas locales. Que sea integrado, esto viene muy también subrayado desde Europa, cuando hablan de los fondos que ahora se han convertido en las EDI, las anteriores EDUSIS, todas incluyen el término integrado. Esto se refiere a lo que hemos hablado antes también de romper los sectores departamentales de las organizaciones municipales y que los proyectos, en cierta medida, cubran varios aspectos a la vez. No sea solo un proyecto de aguas o no sea solo un proyecto de vivienda, sino que sea un proyecto de ciudad. Un modelo, todas estas estrategias se basan en un modelo deseado, un modelo futuro que queremos alcanzar,
Sobre esto podría haber mucha complejidad. Antes, cuando hablaban los responsables del Principado de Asturias, ¿no?, sobre si Asturias es un país turístico o no lo es. Bueno, pues ahí una de las cuestiones que plantean las estrategias es decidir qué modelo queremos, y para eso hay ejercicios de prospectiva, de simulación, de escenarios, que nos permiten también pues tratar de prever qué modelo será el más adecuado para según qué prioridades o qué criterios tengamos. Es decir, hay métodos para resolver esa cuestión de qué modelos necesitamos. Por supuesto, estrategias. Una estrategia, lógicamente, tiene que tener una serie de estrategias. Esto viene del campo militar originalmente, y una serie de acciones que son las que hace que se vayan dando pasos hacia alcanzar los objetivos estratégicos que se hayan fijado. Pero, como decía esta definición al final, lo que importante es que sea un sistema continuo para alimentar la toma de decisiones. Cuando estamos hablando de ayuntamientos, esto se refiere a que sea un sistema más estable, más basado en evidencias, más basado en participación, que ayude a nuestros responsables políticos a tomar decisiones no basadas en el oportunismo o la improvisación, sino que estén un poco enmarcadas en una idea general de hacia dónde quiere avanzar nuestro municipio. Dicho esto, como hemos hablado de planificación urbana y planificación estratégica, aquí hay un cuadro que compara algunas de las cuestiones, de las ventajas o inconvenientes de cada una de las dos visiones, pero lo más importante, no son excluyentes. Todo lo contrario, la planificación estratégica es complementaria a la planificación urbana. Y es más, creo que ambas se necesitan. La planificación estratégica, básicamente, debería ser un paraguas que ampare toda la acción de un gobierno local, y eso incluye también los planes sectoriales, los planes urbanísticos, los proyectos, etcétera, para que tengan una base y unos objetivos comunes. Y la planificación urbana sigue manteniendo sus funciones fundamentales. Es básicamente pues, la definición de los usos del suelo, el régimen de la propiedad, una serie de cuestiones jurídicas añadidas al diseño de la forma espacial de la ciudad, y que eso es insustituible y que la planificación estratégica por sí misma no va a poder resolver. Metodologías hay muchas, muy complejas, muy sencillas. El Ministerio, cuando lanzó la Agenda Urbana, lo ha dicho Sonia, apostó por lo más sencillo posible, es decir, no os compliquéis la vida, haced un diagnóstico muy sencillo, utilizad los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española y a partir de ahí lanzar vuestras acciones. Y eso es básicamente lo que es una agenda urbana local. Es una metodología sencilla basada en la planificación estratégica de ciudades, con una guía, con una plantilla, se puede decir, que es la Agenda Urbana Española y sus 10 objetivos estratégicos. Es una forma bastante más fácil de trabajar, sobre todo con un lenguaje común, y que además, por ejemplo, a nosotros, a los profesionales que ayudamos a ayuntamientos a realizarlas, nos permite pues, no tener que cambiar de metodología cada vez que cambiamos de ayuntamiento, porque la base es la misma. Luego los resultados, por supuesto, el plan de acción de cada municipio es totalmente distinto al de otros. Pero la base, el lenguaje, los términos, los conceptos son siempre los mismos. Y la Agenda Urbana Española, cuando se hizo muy bien. Ahora le van a dar un pequeño retoque casi estético para incluir algunas cuestiones, como ha dicho Sonia. Pero yo en el trabajo que he hecho con ayuntamientos, los ayuntamientos tienen la tranquilidad de que cuando repasan los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana, le están dando un repaso completo a todo lo que está dentro de sus competencias municipales, al menos en el régimen español tal como está ordenado. Luego pues, se centrarán más en unas cuestiones o se centrarán más en otras, pero al menos, digamos, está de fondo esa guía. La metodología que le voy a explicar, y esto está pensado sobre todo para pues, los arquitectos que estéis pensando pues, empezar a tener la posibilidad de abordar algún trabajo de este tipo, pues que veis que es razonablemente sencilla, que en cierta manera se parece a alguno de los procesos asociados al planeamiento general y que sobre todo requiere de nuestra participación. Me refiero a un profesional que ayude a los ayuntamientos pues por una capacidad sobre todo de tener una visión externa, de tener una visión objetiva, de poder poner sobre la mesa datos o análisis cualitativos que sean de alguna manera independientes, porque todos conocemos, sobre todo en municipios pequeños, pues que a veces están muy contaminados por las políticas locales, por problemas que hubo en el pasado, etcétera, y les cuesta tener una visión de conjunto. Y además, si el resultado de ese plan de acción, como alguno de los ejemplos que luego seguramente nos contará Luciano, pues se focaliza realmente a un proyecto de ciudad, pues el arquitecto puede ayudar precisamente a constituir esas herramientas y esa visión de conjunto que ordene de alguna forma pues el modelo de futuro lo más estable posible. Bueno,
Voy a ir un poquito más rápido, pues si no, voy a quitar tiempo a la mesa después, que yo creo que es más interesante. Este es el proceso, de manera simplificada, de cómo se redacta una agenda urbana. No de cómo se redacta una agenda urbana, de cómo es el proceso de una agenda urbana desde el principio hasta el final. Tiene un diagnóstico, que hay que ser lo más rápidos posibles a la hora de hacerlo. Un marco estratégico, que es un paso que realmente se pueden saltar muchos ayuntamientos, sobre todo si son pequeños, y pasar directamente al plan de acción, que normalmente es un documento que se suele identificar como el resultado, es lo que se suele llamar la agenda urbana local, aunque yo sigo insistiendo en que se trata de un proceso, no solo de un documento que se aprueba en un momento dado. La evaluación y seguimiento, que es lo que hace que ese proceso realmente se retroalimente en el tiempo y continúe durante todo el periodo de vigencia. Esto de la evaluación y seguimiento es una laguna en general en todas las políticas públicas que hacemos en nuestro país. Muy poquitas se hacen una evaluación y seguimiento. La agenda urbana parte con esta idea de que se realice. Todavía es pronto para poder decir si se está haciendo en los municipios que hicieron sus primeras agendas urbanas. En España fue en 2022, ¿no?, cuando acabó el periodo de proyectos piloto, y es, digamos, que solo han pasado 4 años. Ya hay un periodo de evaluación ahora pronto primero, y pues bueno, pues veremos a ver cuántos ayuntamientos realmente hacen una autoevaluación de ese proceso. Pero si no hay autoevaluación, no tiene ningún sentido alargarlo en el tiempo. Y abajo del todo, 2 cuestiones muy importantes, también las ha comentado Sonia: la comunicación y la participación. A efectos prácticos, ¿en qué consiste esto? Primero, el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser una cosa muy sencilla, basado más en temas cualitativos que en cuantitativos. Casi todos los ayuntamientos tienen ya muchos planes, muchos estudios, muchos informes sectoriales de diferente cuño que prácticamente tienen pues diagnosticada la ciudad, aunque sea desde una perspectiva sectorial. Se trata de aprovechar todos esos diagnósticos y tratar de hacer un diagnóstico de diagnósticos. Muchos ayuntamientos, a veces también redactores, sobre todo cuando trabajamos en el plan general, teníamos la tendencia a hacer un documento de información y análisis muy completo, con mucha documentación, etcétera. Eso es contraproducente. Al final, análisis, parálisis, decía un profesor mío durante la carrera. Y tenía razón. Normalmente cuando se hace un proceso de estos, quien lo impulsa, que es el ayuntamiento, ya tiene unas nociones de hacia dónde quiere ir. Entonces, no hay que perder el tiempo demasiado en la fase de diagnóstico. Hay que centrarse en lo que tenemos, que son básicamente 3 elementos. Les voy a contar, esto es, digamos, para hacer una agenda urbana local básica. El primero, los datos descriptivos. Esto lo facilita el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ahora mismo hay una página web que incluye un conjunto de datos descriptivos que son los mismos para todos los municipios de España, proceden de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Catastro, etcétera, y que permiten ver dónde está tu municipio, sobre todo en relación a los de su tamaño parecido o a las medias nacionales. Y con esto sería suficiente. Ya puede haber pues la necesidad de algunos ayuntamientos de abundar en los datos que obtengan de otras fuentes estadísticas en algún área concreta. Pero con esto prácticamente tienes una información básica para poder abordar la parte cuantitativa y objetiva del diagnóstico. El siguiente, como decía antes, utilizar lo que ya existe. Es decir, aprovechar todo el conocimiento que hay en los innumerables planes, estrategias, informes que han hecho sobre todo los ayuntamientos medianos y grandes. En los pequeños es normal pues, que a lo mejor no existan este tipo de estudios y haya pues, que hacer un pequeño esfuerzo adicional, pero como en el caso de Valencia, por ejemplo, una estrategia urbana en la que trabajé, tenían 43 planes sectoriales, planes urbanísticos, etcétera, que básicamente nos limitamos a analizar y a extraer las conclusiones que habían hecho cada uno de ellos. Me refiero a 43 de los últimos 10 años, de los que están, por así decir, todavía activos. Y por último, una cuestión muy importante que ha tenido bastante éxito, yo la he utilizado mucho y que además ya la proponía la Agenda Urbana Española, que es el análisis DAFO. No hace falta que explique lo que es un DAFO aquí, ¿verdad? Bueno, veo alguna cara así que no. Un DAFO es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y un poco sirve para ver la situación de una organización o del tema que se quiera analizar. En este caso, no se trata de hacer un análisis DAFO partiendo de cero en el ayuntamiento, sino que lo mejor es utilizar el DAFO que hicieron el grupo de expertos que hizo la Agenda Urbana Española cuando estaban pensando en la realidad de todos los municipios españoles. Estas imágenes que veis ahí son del documento de la Agenda Urbana Española, son el DAFO correspondiente, creo que al objetivo, qué mal veo,
Sí, al objetivo de movilidad y al objetivo 2 sobre el diseño de la ciudad. Y yo cuando he trabajado con ayuntamientos, lo más importante es tratar de reunir a la mayor cantidad de funcionarios o técnicos clave de ese ayuntamiento que conocen estos temas, junto con los políticos y con ellos, en reuniones organizadas, repasar este análisis DAFO. Primero, porque sirve de inspiración. Dice, pues esto pasa aquí. Pues esto no pasa aquí. Esto no es prioritario para nosotros. Y se caen pues la mitad de las cuestiones que aparecen ahí. Y aparecen otras cosas nuevas. Dice, pues mira, esto no lo han señalado en Condición la Agenda Urbana Española, pero nosotros sí que lo hemos visto. Y con esto tienes un análisis cualitativo que para mí resulta el más útil normalmente para saber realmente qué es lo que está ocurriendo, al menos en esa organización municipal. Si además lo ampliamos a talleres o a sistemas de trabajo con otros agentes locales externos, con la ciudadanía, etcétera. Con la ciudadanía es más complicado porque bueno, el análisis DAFO hay que trabajarlo en pequeños grupos. Consigues muchísima más información. Y con esto sería suficiente para hacer el diagnóstico. Nada, algunos ejemplos que no voy a mencionar. Las claves del diagnóstico. Utilizar los 10 objetivos de la Agenda Urbana Española como estanterías, como ha dicho esta mañana Sonia, como capítulos del diagnóstico. Si el diagnóstico lo tienes organizado en esos 10 capítulos, lo estás haciendo bien. Aprovechar los planes y estrategias anteriores, evitar el análisis-parálisis, sintetizar resultados, eso es importante también, aunque sea un tocho de 120 páginas el diagnóstico, siempre tiene que haber un par de páginas al final que destaque los retos principales o los problemas principales o las oportunidades identificadas principales. ¿Por qué? Porque eso te servirá luego para hacer el plan de acción, digamos, con una base estratégica que realmente se conecte con el diagnóstico. De nada sirve un diagnóstico que luego no se tiene en cuenta a la hora de hacer la estrategia. Y por último, pero no menos importante, al menos como mínimo, en organizaciones municipales, sobre todo de un tamaño medio o grande, involucrar al personal. Al personal que luego va a tener que ejecutar e implementar las acciones. Si no participan desde el minuto 1, es muy difícil luego implicarles. En los ayuntamientos pequeños es algo más fácil, pero esto es muy importante, sobre todo en grandes organizaciones. Y es donde, en mi opinión, pues muchas veces es más difícil que salga adelante una agenda urbana de una gran ciudad si no se hace esto bien desde el principio, pero a su vez es más difícil hacerlo por la cantidad de personal involucrado. El marco estratégico, la siguiente etapa de estas 4. Este se lo pueden saltar, como decía Sonia al principio, sobre todo en organizaciones pequeñas. Se puede pasar directamente del diagnóstico al plan de acción, pero muchos gobiernos locales prefieren tener su propio marco estratégico. ¿Qué es esto? Pues básicamente la mayoría de ellos una conversión de los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana a, en este caso es el de Valencia, pues ellos hicieron 12 líneas estratégicas con las que se sentían más cómodos, muy parecidas unas a otras, pero que en el fondo pues ellos querían venderlo como su propio marco estratégico, aunque seguía basado en la agenda urbana española. Algunos otros ejemplos de Sant Boi de Llobregat, este era muy sencillo, eran 3 ejes y creo que eran 7 líneas estratégicas principales. También, si se hace esta fase, es importante hacer una participación al menos interna y sobre todo donde políticos y técnicos pues, se pongan de acuerdo en cuáles son esos principios estratégicos de la agenda urbana. Y bueno, las claves las he explicado ahora. Me interesa más centrarme en esto, el plan de acción. El plan de acción es lo que su propio nombre indica, es qué cosas vamos a hacer para alcanzar los objetivos estratégicos. Incluye todo tipo de acciones. Por acciones es un término genérico que incluye desde proyectos concretos, es decir, pues, la rehabilitación de la antigua fábrica para hacer un hub tecnológico, a normas, incluye también, oye, pues hay que hacer la ordenanza de no sé qué, planes que te ayuden a desarrollar un área que a lo mejor todavía está muy verde para desarrollar, pues un plan de infraestructura verde. Yo ahora no sé qué zonas naturales quiero recuperar o tratar de integrar en el tejido urbano, pero sí sé que lo quiero hacer. Como no lo puedo decidir ahora, pues bueno, mi acción va a ser encargar un plan de infraestructura verde que luego ya me dirá lo que tengo que hacer. Pero lo importante es que haya, digamos, ese conjunto de acciones que estén medidas y definidas de tal forma que se puedan luego pues, hacer un seguimiento. Cada una de esas acciones, como mínimo, debería tener lo que aparece ahí en la imagen en negrita. Nombre y descripción, pues bueno, para poder saber de qué van y cómo llamarlas, pero muy importante, un responsable que puede ser una unidad,
o un determinado, mejor que no sea un cargo político, porque bueno, a los 2 o 3 años puede desaparecer, lo mejor es que sean técnicos del ayuntamiento, a veces pueden ser también agentes o instituciones locales que no pertenezcan propiamente al ayuntamiento, pero que estén dispuestos a implicarse en el desarrollo del plan de acción, y tiene que estar claramente identificado. Esto no siempre ocurre y muchas veces pasa que lo que es de todos no es de nadie. Y al final pues nadie desarrolla determinadas acciones, sobre todo si son complejas. Tiene que tener plazos, aunque luego no se cumplan, pero por lo menos que haya unos plazos. Indicadores, fundamental para saber si estamos alcanzando los resultados. Recursos necesarios, hay que tener una primera evaluación de qué necesitamos para hacerlo, tanto a nivel humano y económico como material. Riesgos potenciales, si se identifican las posibles barreras de todo tipo, legales, administrativas, sociales, políticas, será más fácil pues, prever en el futuro la posible implantación de la acción. Y por último, y ha tenido esto también mucha importancia con el desarrollo de las agendas urbanas locales, la financiación. De hecho, a veces ha tenido demasiada importancia. Se estaba pensando tanto en la posible financiación europea, estatal o autonómica que se podía obtener al diseñar determinadas acciones que casi era el leitmotiv para poder llegar a ellas. Pero si se conocen es importante reflejarlo. Además de eso, pues hay otras cuestiones que siempre vienen bien, como el tema de colaboradores, la justificación, etc. Con un conjunto de acciones diseñadas de esta manera tendríamos nuestro plan de acción. Hay mucha variedad y muchos ejemplos dentro de las agendas urbanas que se han hecho en España. Algunos ejemplos, pues esta es de Almendralejo, con unas fichas bastante completas. Alfaro, en La Rioja, una de las primeras y que tiene muy pocas acciones, pero muy bien definidas, con unas fichas muy completas que las establecen pues casi al nivel de detalle. Otras son mucho más generalistas. Esta, por ejemplo, San Boi, que antes os enseñaba el marco estratégico, pues son, a mí en mi opinión, incluso demasiado abstractas. Pero bueno, es su plan de acción, donde casi son más un plan de acciones políticas que prácticas. La participación en la parte del plan de acción sigue siendo muy importante, sobre todo contar con los responsables de la futura ejecución, que no se encuentre luego que tienen en la mesa, oye, la agenda urbana dice que tienes que hacer un plan de movilidad urbana sostenible. Y yo, pues mira, yo soy el responsable de movilidad, no me ha preguntado nadie, lo hicimos hace 5 años, yo creo que está bien, no me da la gana. Entonces, esas cuestiones hay que resolverlas desde el principio. Plan de acción, tienen que estar implicados quienes les toque ejecutarlas. Y a nivel externo, todas las acciones en las que se consiga involucrar agentes externos, agentes privados, instituciones, otras administraciones cuando las necesitamos. Principado de Asturias, si lo necesitamos para renaturalizar un arroyo, una ría que tenemos en nuestro municipio, si contamos con ellos o por lo menos están informados de que lo vamos a meter, pues siempre tendrá más posibilidades de éxito que si lo ven sobre la mesa o en el futuro y no sabían nada de ello. Ya sé que esto no es fácil porque no responden siempre al teléfono, no están dispuestos a presentarse en todos los ayuntamientos para hacer estos trabajos, pero normalmente hay que preguntarles por lo menos y averiguarlo. Y lo mismo con la ciudadanía. Un plan de acción se puede completar perfectamente con propuestas de la ciudadanía, de las típicas que se presentan a través de los presupuestos participativos, a través de otros ejercicios de priorización, de talleres, etc. Por supuesto, tienen que pasar un filtro técnico y ver si es razonable incluirlas en el plan de acción, pero siempre le dará también un mayor peso a la base social, por así decir, de ese plan. Dicho esto así en términos generales de lo que es un plan de acción, luego hay mucha casuística y muchas posibilidades. Aquí la clave fundamental es adaptarse al tamaño de las organizaciones. Como entenderéis, no puede ser lo mismo el plan de acción de Juzbado, que creo que era el municipio más pequeño que hizo una agenda urbana con 100 y poco habitantes, que el de Madrid, con 3 millones de habitantes. No es un documento ni mucho menos igual. Y luego también de fondo, aunque esto pues es, digamos, no sigue lo que decía Sonia de lo que tiene que ser un plan de acción o lo que, por ejemplo, plantea Luciano con sus agendas urbanas, que luego nos contará, sí que es verdad que hay distintas finalidades por parte de las corporaciones locales sobre lo que quieren hacer con sus planes de acción. Yo he visto en algunos casos, sobre todo en los municipios pequeños, que tienen muy claro que para ellos la clave es identificar y priorizar una serie de proyectos estratégicos, a ser posible que sean conjuntos y den una visión de ciudad. Seguro que Luciano luego nos cuenta algo de cómo es eso. Pero hay otras organizaciones, y en este caso sobre todo municipios muy grandes, donde su principal objetivo es conseguir coordinar y de alguna manera simplemente orientar en términos generales la acción municipal.
porque se han encontrado con departamentos trabajando completamente separados y sin ninguna conexión entre ellos, y donde la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, y es un descontrol tremendo. Y se han conformado, por así decir, con ver si estaban alineados con la agenda urbana española y tratar de utilizar este proceso estratégico para reagruparse. Eso no les ha impedido también identificar y señalar proyectos estratégicos, pero sobre todo lo han hecho en algunos casos para eso. También hay otros que utilizan esta agenda para configurar una cartera de proyectos. Esto se parece a lo que ha llamado Sonia la carta a los Reyes Magos. Hay ayuntamientos que dicen, pues mira, me gustaría hacer esto, aquello y lo otro, pero no tengo recursos ni financiación para hacerlo todo. Pero quiero que quede ahí reflejado por si mañana sale una subvención de la Diputación, de la Comunidad Autónoma de Europa y lo puedo aprovechar. Y en el fondo también es una forma legítima de hacerlo, porque permite que al menos esos proyectos, aunque sean irrealizables en un 50% o incluso más, estén en un marco común y formen parte de una estrategia. Lógicamente no pueden ser absolutamente estratégicos, pero sí digamos que son proyectos complementarios que en un momento dado puedan utilizar. Y por último, los que realmente la utilizan bien son los que, además de tener proyectos estratégicos, configuran su plantación como una hoja de ruta. Y lo tienen muy claro, incluyen incluso presupuestos, cronogramas, responsables, etc. De estas hay muy pocas, pero también hay agendas urbanas de este sentido que realmente son una guía de implementación que les lleva paso a paso hasta conseguir algunos resultados. Ponía este ejemplo de Ansó, un municipio en el que trabajé con poco más de 400 habitantes, y Valencia, pues 825.000 habitantes. Eso no es tan importante como el tamaño de la organización municipal. Ansó tenía 4 empleados municipales, que eso incluye el secretario, el alguacil, el agente de desarrollo local y otro más. Y Valencia pues tiene 5.000 empleados. Ansó tiene 700.000 euros al año de presupuesto, que no está nada mal para su tamaño. Tiene muchos ingresos del monte y de la madera y de cuestiones extraordinarias, pero Valencia pues tiene 1.500 millones de euros al año. Al final, este no es el caso de Ansó, pero este de Gea de Albarracín también es un municipio muy pequeño. ¿Qué hizo este municipio? Pues una agenda urbana con 12 proyectos. Y ya está. Y cada uno de esos proyectos con una serie de acciones para ir paso a paso hasta alcanzarlos. E incluso no tienen claro que puedan conseguir hacer los 12. Creen que han sido demasiado ambiciosos, pero han sido muy realistas y eso es muy importante. Cambio Valencia, lo que os contaba, sí que hay de fondo unas orientaciones generales y algunos proyectos estratégicos, pero sobre todo es una agenda de coordinación de un montón de, pues creo que eran 30 programas, 191 líneas de actuación, dentro de los cuales a su vez había proyectos demostrativos y proyectos estratégicos, que lo que buscaba principalmente era que toda la organización municipal avanzara en unas direcciones más o menos comunes. Fue sobre todo un aspecto coordinador, más que estratégico. Carteras de proyectos, otra en la que trabajé, la de Béjar. Aquí, por ejemplo, hicieron las dos cosas. Se plantearon 99 acciones, aun a sabiendas de que muchas de ellas no las iban a poder hacer si no conseguían o más recursos humanos, o más financiación, o se daban algunas circunstancias muy concretas. Pero, además de eso, identificaron los 28, creo que eran, proyectos estratégicos que eso sí los tenían que hacer sí o sí, y que con eso sí que iban a cumplir sus objetivos estratégicos. De alguna forma se puede aunar diversos intereses. Y aquí tengo la de Lorquí, que casi es una de las que mejores en cuanto a la hoja de ruta. Lorquí es un municipio de Murcia, que su agenda urbana, pues además de estar razonablemente bien y ser muy realista, incluía un presupuesto detallado de cada una de las acciones con la financiación que iban a tener y cómo la iban a ir ejecutando. ¿De acuerdo? Hasta aquí, pues un poco la fase de los planes de acción. Voy a acelerar un poquito más. Las claves. En función de la organización, ahí hay que darle pues un tamaño o una diferente estructura al plan de acción. Las acciones tienen que estar bien definidas, acordaros de involucrar sobre todo a quienes se van a responsabilizar de ejecutar las acciones, adaptarlo a los recursos existentes y luego recordar también que el plan de acción es flexible y adaptable. Aunque se apruebe por la corporación municipal en pleno en un año, el año siguiente se puede modificar sin demasiados problemas. Y esto es lo que ha pasado, de hecho, con la convocatoria edil, que muchos ayuntamientos, pues bueno, no les encajaba del todo en la convocatoria y han hecho modificaciones de sus agendas urbanas para poder encajarlos mejor.
Lo último, la evaluación y seguimiento, se basa básicamente en dos conceptos. La gobernanza, que no voy a explicar mucho porque creo que Iñaki Romero esta tarde hablará más de ello, pero que básicamente se trata de establecer cuáles son los sistemas de evaluación y cómo esa evaluación debería influir en la toma de decisiones municipal en los años posteriores una vez aprobado el plan de acción. Hay sistemas de gobernanza complejos para estructuras más o menos complejas, pero puede ser extremadamente sencillo. Vuelvo de nuevo al ejemplo de Béjar, un municipio de 10.000, 20.000 habitantes, ya no recuerdo, que simplemente se planteó que a nivel interno bastaba con que los técnicos responsables de las acciones se reunieran trimestralmente para ver cómo iban, semestralmente lo compartían con la corporación para ver qué tal iba la cosa, y una vez al año pues lo hacían con un consejo externo en el que ya se incluía a la ciudadanía y a los agentes locales. Puede ser tan sencillo como eso. Y luego, por otro lado, aparte del sistema de gobernanza, están los indicadores. Hay unos indicadores oficiales obligatorios, los 72, que fija la Agenda Urbana Española, que son los que pues, exigen un reporte cada cierto tiempo. Este año va a haber una fase de reporte para las primeras agendas urbanas. Y que, bueno, son indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Pero aparte, es importante que cada acción, a ser posible, del plan de acción, tenga sus propios indicadores, pues no todas encajan en esos 72. Muy importante diferenciar lo que son indicadores de proceso, que son los que evalúan si estamos avanzando en ejecutar esa acción, de los indicadores de resultado, que son los que nos dicen que, una vez ejecutada la acción, si hemos conseguido los objetivos estratégicos. Esto es importante recalcarlo porque, bueno, el tema de los indicadores es algo que no se hace demasiado bien en general en las agendas urbanas, suelen ser muy difusos, poco definidos, muchas veces no tienen que ver con el objetivo que se marca, sino más bien con la disponibilidad estadística de datos, y es una de las asignaturas en las que más hay que avanzar para poder hacer real esa evaluación de la que hablamos. Voy a pasar a cuadros de mando, que son pues, formas de mostrar estos indicadores. Las claves también lo voy a pasar, lo acabo de comentar. Comunicación y participación. Tampoco voy a insistir mucho, simplemente vuelvo al ejemplo, en este caso de Béjar, que la comunicación siempre hay que diferenciar la interna de la externa. Y la interna es muy importante, muchas veces tan importante como la externa. Pues la externa tiene que ver con pues, que la ciudadanía esté al tanto, pero la interna no puede ser un ayuntamiento que hace una agenda urbana y que el 80% de los funcionarios no saben que se ha hecho una agenda urbana. Y eso pasa muchas veces, por desgracia. Si toda la organización no está al tanto y no avanza a una, pues es muy difícil que luego se alcancen los resultados. Y a nivel externo, pues igual, es muy difícil hoy día para temas abstractos y cuestiones un poco etéreas como estas de las agendas urbanas, realmente implicar al vecino, porque suelen estar más preocupados de sus casos concretos, de que necesitan que se limpie mejor su calle, o de que tiene el contenedor muy lejos, etcétera, etcétera. Pero sí que hay formas de participación y formas de trabajar que permiten tener, digamos, una representatividad de lo que sería la participación ciudadana. Grupos focales de trabajo, sistemas asamblearios elegidos, digamos, por cuestiones estadísticas, etcétera. Hay formas de hacerlo sin tener, digamos, que recurrir a hacer talleres en los que a lo mejor pues, no va prácticamente nadie. Nada, esto lo voy a pasar también. Dos ejemplos extremos de participación. Ansó y Valencia. Vuelvo otra vez digamos, a los dos extremos que me tocó a mí trabajar. En Ansó se hizo un proceso bastante intenso de participación gracias a que es un municipio pequeño y se hicieron muchas reuniones con distintos sectores de la población. Los jóvenes, mujeres por un lado, ganaderos por otro, la gente que va los fines de semana y por temas vacacionales, los hosteleros, etcétera. Pues hubo tiempo y posibilidades de reunirse con ellos y además participaron 80, 90 personas, que parecen pocas, pero son el 20% de la población. Y se obtuvieron pues no solo información muy importante y propuestas muy importantes, sino que también en muchos casos el compromiso, estoy recordando el de los jóvenes, en ayudar al ayuntamiento a organizar actividades culturales, que era una de las propuestas de su agenda urbana. Y ya desde esta fase de participación se consiguió esa involucración. Claro, esto no se puede hacer en Valencia. Valencia se gastó mucho dinero en la fase participativa, se hizo un foro urbano de un mes de duración con 20 mesas, talleres, etcétera, en el cual participaron pues, en conjunto unas 1.500 personas, lo cual se puede considerar un éxito. Pero eso es el 0,2% de la población valenciana. Y además quien iba normalmente era gente interesada, o porque pertenecía a asociaciones vecinales, empresariales, etcétera, o porque realmente estaban interesados en el tema. Es mucho más difícil.
O la comunicación, pues la comunicación en Valencia había banners en los autobuses de la agenda urbana, pues que la gente podía ver mientras iba en el autobús. Pero luego se preguntó a la gente, pues quién conocía la agenda urbana de Valencia y muy poquita gente. Es mucho más complicado. También hay que diseñar este tipo de procesos pues de forma distinta dependiendo del tamaño. Y esto es un poco la metodología básica. En mi opinión, no es demasiado compleja en cuanto a las fases. Sí que se puede complejizar mucho pues en organizaciones grandes, como digo. En municipios pequeños debería ser lo más sencillo posible. Incluso hay una propuesta, que es la que comentaba Sonia esta mañana, de directamente utilizar un Excel que tiene el Ministerio, donde están las 291 líneas de actuación que proponen, y sobre eso decir qué has hecho y qué te propones hacer. Tiramos por aquí. A ver. Es esto. Se puede completar este Excel. Yo lo he hecho. En ANSO empezamos a trabajar así con el ayuntamiento, luego lo completamos, pero fuimos repasando no las 291 líneas de actuación, sino aquellas que eran aplicables a un municipio de su tamaño, y con esto ya estaría un plan de acción. Esto realmente puede ser suficiente para ellos, pero por ejemplo el caso de Valencia era inviable hacerlo así. No obstante, la metodología es algo que conocemos los arquitectos, sobre todo los que nos hemos dedicado pues al planeamiento urbano. Hay que avanzar en algunas cuestiones, pues bueno, tienes que aprenderte un poco la agenda urbana en aquellos ámbitos que son más ajenos a los nuestros, la parte social, la parte económica, etcétera, y saber, digamos, ayudar a las corporaciones, pues a veces a organizar, ni siquiera a decidir, sino muchas veces a organizar las ideas y a tratar de que se generen proyectos conjuntos de todo el proceso que se realiza. Pero y además también quería decir pues, que muchas de las agendas urbanas las han realizado consultoras, digamos, genéricas, que se dedican a resolver muchos de los problemas que tiene la administración local en el día a día, sobre todo relacionado con los fondos, que hay que decir que muchas de ellas han incorporado arquitectos, porque han visto que eran muy importantes y muy necesarios para hacer este trabajo, pero yo sigo pensando que las mejores agendas urbanas que he visto son las que han hecho, digamos, arquitectos casi desde el ejercicio de su despacho. Aquí tenemos, bueno, Paisaje Transversal, que ha hecho la de Vitoria, que es una de las mejores, y sobre todo porque además incluye planos, incluye diagramas, incluye una visión espacial de cómo es el desarrollo de esa agenda. Pero bueno, también tengo por aquí otra de Talavera de la Reina o Aspontes, que la hizo pues, Luciano Alfaya, que ahora nos comentará, y que incluyen pues, esas visiones más de arquitecto de proyecto común. Y aquí acabo ya, simplemente con esa idea un poco también, como decía, sindicalista Laura, o corporativista, de que hay este tipo de trabajos, no hay una titulación que exista de agendas urbanas. Yo soy graduado en agenda urbana, no. Él hace un poco, pues bueno, quien está ahí y quien coge estos trabajos. Los arquitectos yo creo que hemos llegado un poquito tarde y en pocas ocasiones, pero tenemos muchísimo que aportar. Ojo, también tenemos muchas cosas que aprender que a lo mejor en nuestra formación básica pues no vienen dadas. Aquí tengo algunas. Esto viene de una guía del Consejo Europeo de Urbanistas, digamos, las cualidades o las capacidades que debe tener un urbanista. Un urbanista, tal como lo entienden en Europa, puede no ser arquitecto. Y algunas de las cosas que he puesto en negrita pues son cosas que nosotros a veces, sobre todo si venimos más del campo de los proyectos, a veces nos faltan, ¿no? La capacidad, sobre todo, de gestionar agentes sociales, resolver conflictos, pues bueno, son cosas que tenemos un poquito que mejorar, pero no hay otros profesionales que vengan con esto ya puesto de casa y que lo puedan hacer mejor que nosotros. Tenemos un poco pues la función o la responsabilidad y también la oportunidad de dirigir estos procesos. Y ya para finalizar, esta tarde hablaremos de otros muchos proyectos que están relacionados con las agendas urbanas, que ya no tienen esta parte estratégica, pero sí que son novedosas. Pero bueno, eso ya lo comentamos esta tarde. Y sin más, pues damos paso. Si no os importa, no me hagáis preguntas por dar más tiempo a la siguiente mesa, y como al final de la siguiente mesa es más de debate, si queréis dirigirme alguna, pues la incluís en las demás, ¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias.